Bien, señores, hoy nosotros podríamos conversar o podíamos tener como tema la Semana del Emprendedurismo, podíamos tener como tema la violencia, la lucha contra la violencia de género, podíamos tener como tema otros tantos, pero nosotros nos decidimos, nos inclinamos por el Día de los Derechos de los Niños, porque entendemos que si tenemos niños bien cuidados, si tenemos niños bien guiados, si tenemos niños bien desarrollados, si tenemos niños equilibrados, entonces nosotros no tendremos problema en tener jóvenes y adolescentes emprendedores que tienen buenas ideas, que estarán generando empresas. Pero también si tenemos niños equilibrados, no deberemos tener el cuidado para proteger a las damas de los varones, porque serían personas que no van a ser violentos con nadie, mucho menos con sus madres, con sus hermanas, con sus hermanos, con sus esposas, con sus hijas, porque aprenderían a estar tratándolas con buenos valores, porque estarían conscientes de que deben cuidar a todo su entorno y básicamente lo que conforma a su familia. Nosotros hoy queremos compartir con ustedes el hecho de que ya para 1954 la Organización de las Naciones Unidas buscaba entrelazar lo que eran las emociones de los niños del mundo. Ya para 1959 teníamos una resolución de esa misma institución, y para el 1989, después de años de discusiones y negociaciones, se logró entonces que una gran cantidad de países firmaran la resolución y se hicieran cómplices de la Organización de las Naciones Unidas, para que entonces el día 20, que fue que se firmó esa resolución, de noviembre, sea el Día Internacional de los Derechos del Niño. Pero fíjese qué cosa, que ya en República Dominicana, para el año 1978, teníamos lo que es CONANI, ese Centro Nacional del Cuidado y los Derechos del Niño y las Niñas, que luego ya por ley 136-03 se deroga la ley 1449 para entonces pasar a ser el cuidado de y la defensa de los niños, niñas y adolescentes. Ya de eso estaremos hablando. La realidad es, señores, que si nosotros tenemos hogares equilibrados, si nosotros tenemos una sociedad equilibrada, si tenemos familias equilibradas, no tendríamos que hablar de lo que es el derecho de las niñas, niños y adolescentes, porque entonces tendríamos personas que, lejos de maltratar a los niños, entonces lo estarían cuidando, que lejos de abusar de los niños y niñas y adolescentes, los estarían cuidando, que lejos de embarazar personas mayores abusadores a niñas y adolescentes, estarían cuidándola como si fueran sus hijas, que lejos de violentar los pedófilos a los niños, los estarían cuidando. Resulta que tenemos una sociedad desequilibrada por múltiples razones. Resulta que tenemos una sociedad donde no se respeta nada. Resulta que el desequilibrio de la familia ha desequilibrado la sociedad, y entonces por eso es que debemos tener esta permanente lucha para intentar tener ciudadanos equilibrados. Por eso es que tenemos esta lucha permanente, porque la familia realmente ya no son familia, porque la familia ya inclusive tenemos algo que se quiere llamar familia con personas del mismo sexo. Entonces, ¿hacia dónde caminamos? Y yo quisiera teorizar algunas cosas con ustedes para que entonces entremos en detalles. Dice que el Día Mundial de la Infancia es una jornada que UNICEF dedica a la infancia internacional y conmemora la adopción de la Convención
de la Convención de los Derechos del Niño de 1989, el 20 de noviembre. Día Mundial de la Infancia, Naciones Unidas. El día 20 de noviembre es el Día Mundial de la Infancia, que se celebra por ser dedicado a los niños y niñas del mundo. Todos los días debería ser y tiene que ser Día del Niño y la Niña. Todos los días deben ser día para nosotros respetar, cuidar, formar en valores a nuestros niños, niñas y adolescentes, si es que queremos tener adultos equilibrados, si es que queremos tener adultos respetuosos, si es que queremos tener adultos que estén creando una mejor sociedad, si es que queremos adultos que estén creando nuevas empresas, si es que queremos tener adultos que cuando vayan a una posición pública, privada, no se roben lo que no es suyo. Déjame decirlo en español dominicano para que me entiendan. Para tener una sociedad que, lejos de tener que bajar la cabeza cuando vemos a uno de nuestros familiares que mete la pata, tengamos que aplaudir donde quiera que ellos pasen, donde quiera que ellos estén y sentirnos orgullosos de ellos. El Día del Niño se celebran los avances conseguidos en la defensa de los derechos de todos los niños y niñas, pero muy en especial es un día para llamar la atención sobre la situación de la infancia más vulnerable. El propósito de ese día es dar a conocer los derechos de la infancia y conciliar a las personas de la importancia, conciliar y concienciar a las personas de la importancia de trabajar cada día por su bienestar y desarrollo. Lo que venimos diciendo, si yo trabajo en el bienestar de mis hijos y de mi entorno donde hay niños, si yo trabajo en el bienestar del hijo de mi vecino, de mi vecina, de todos los niños, entonces yo disfrutaría de una sociedad sin adolescentes y jóvenes drogadictos, sin adolescentes y jóvenes que asalten, sin adolescentes y jóvenes que anden levantando un motor a cualquier hora del día, sin jóvenes ni adolescentes que anden con una pasola de esa que dicen arrimada o alimada, sin importar a quién maten o se lleven de encuentro. No tendríamos jóvenes, adolescentes y adultos violentando nuestros semáforos, quitándole vida a personas inocentes. No tendríamos niños, adolescentes, jóvenes y adultos que hacen que para usted pasar un semáforo tenga que estar tocando bocina porque usted no sabe cuando está verde si pasa o si sigue parado, porque el que está en rojo no se para. No sería necesario tener que tocar bocina cuando vamos a cruzar un semáforo en verde, porque el que está delante está chateando e irrespetando a los que están detrás. Necesitamos una sociedad que formemos a nuestros niños, niñas y adolescentes en valores, pero para eso debemos tener padres que hayan sido educados en valores para que esa cadena no se pare, sino que continúe, y de esa manera es que podemos tener una sociedad más sana, más justa y más equilibrada. No es posible tener una sociedad equilibrada en donde los padres no entienden que deben dar tiempo de calidad a sus hijos. No estoy diciendo que se pasen el día como niñeros cuidándolos, sino que los formen en valores, de manera que cuando ellos se van de nuestros lados, estemos conscientes de que van a saber cuidarse, de que van a saber comportarse y que no van a infligir los derechos de quienes les rodean. De manera que hay que retornar a la familia. Yo no puedo estar hablando de un niño equilibrado si el padre y la madre cada uno anda por su lado, si el padre y la madre cada uno tiene sus intereses, si el padre y la madre cada uno de ellos tiene sus propias reuniones, si el padre y la madre cada uno de ellos tienen
un club de juego de lo que sea, de carta, de billar, de lo que sea, y entonces cada uno tiene que darse su tiempo. Mientras tanto, ese niño que no pidió que se le trajera al mundo tiene que pagar las consecuencias de las irresponsabilidades de nosotros, los padres, que no entendemos que cuando asumimos formar una familia, estamos entonces no solo comprometidos con nosotros ni con la sociedad, sino con esos hijos que inevitablemente deberán llegar. De manera que vamos a analizarlo por ese lado. El niño, niña, adolescentes no son culpables de las cosas que hacen, porque por eso no son reos de ser condenados por la justicia, porque cada evento que provoca a un niño, una niña o un adolescente recae sobre los hombros de su padre y o tutor, que es el responsable del comportamiento de ese niño. Y si no forjó en valores para el futuro, entonces debería pagar con el peso de la ley su descuido, con esa responsabilidad que él mismo se echó a la cabeza sin que nadie lo obligara. De manera que por ahí es que tenemos que ir caminando. Pero resulta que en nuestras sociedades los primeros que violentan las reglas son los padres, y luego siguen las autoridades, que cometen los mismos errores que comete la gente común. Y fíjese que digo autoridades y gente común porque se supone que una autoridad tiene unas características especiales porque representa a la sociedad. Pero resulta que no, que eso no se cumple. Y entonces cualquier cosa que pasa está bien, porque estamos en una sociedad tercermundista. Fíjese que en esa fecha, 20 de noviembre, fue que en 1959 se efectuó la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas, donde se aprobó la Declaración de los Derechos de los Niños. El 20 de noviembre de 1989, tras intensas negociaciones con todos los países del mundo, empezó, fíjese, las iglesias, la ONG, la sociedad civil y cualquier otras instituciones que existían en ese tiempo, fue que se logró acordar el texto final de la Convención sobre los Derechos del Niño. El cumplimiento es obligatorio para todos los países que han firmado esa resolución. Mire, usted decir que desde que se aprobó en 1959, pero se empezó en 1954, y que en 1989 es cuando se puede arrancar a aplicar, luego de intensas negociaciones con las iglesias, con las diferentes organizaciones de la sociedad civil, con los mismos individuos de la sociedad. Eso es mucho. Si usted saca cuenta de 1959 al 89, ¿cuántos años son? En mi pobre memoria yo digo que son 30. ¿Y usted? Entonces, negociando lo que serían los derechos de los niños, 30 años, eso es mucho. Y usted dirá, pero ¿y por qué es que había que negociar esto? Bueno, resulta que en África, por ejemplo, los niños, al igual que sus padres, eran esclavos. Resulta que en la India también, igual que sus padres, los niños nacían esclavos. Todo el que nacía de una familia esclavo, también era esclavo. Todo el que nacía de un siervo, era siervo, para llamarle de esa manera. Entonces, yo pienso que nuestra humanidad, cuando la pensamos, hemos pasado por cosas terribles, y por eso es que yo creo en la democracia, y por eso es que yo creo en la libertad, y por eso es que cuando yo hablo, no importa quién esté de por medio, yo hablo lo que yo pienso, lo que yo creo, y lo que entiendo es mi razón. Yo entiendo que los dominicanos, y me voy a remontar ahora a todos mis compatriotas, yo pienso que los dominicanos tenemos que despertar. Yo pienso que los dominicanos tenemos que aprender. Y tenemos que aprender para no cometer los mismos errores. Y tenemos que aprender para que
Siempre que a alguien se le ocurre inventarse cosas porque quiere llegar al poder y ese aprendizaje se forja en la niñez,